¿Qué dice? Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Vamos a empezar con una oración. Amén. Vamos a pedir a nuestro Dios que nos hable. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permite, Señor, estar en este lugar para poder aprender, para poder crecer, Señor, y que seas tú bendiciendo a nuestros hermanos, Señor, que se encuentran en este lugar, y a los hermanos que han de venir, Señor, protégelos y guárdalos en el camino, Padre. Ayúdanos a crecer, Señor, en la gracia, ayúdanos a crecer, Señor, y tener la mente de Cristo, a poder tener y ser semejantes a Cristo, Señor. Ayúdanos y perfecciónanos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vale, hermano, pueden tomar asiento. Y quiero dar comienzo con este texto bíblico. Hermanos, es importante poder memorizar los textos. Y este es el versículo que de tarea, segunda de Pedro 1:21. Es el texto que tenemos que ir aprendiendo un poco a poco, ¿verdad? En nuestra casa, repasar hasta aprenderlo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué creemos en las Sagradas Escrituras? Si hay un libro, hermanos, que contiene documentos divinamente inspirados que nos ayudan a conocer más de Dios y de la fe cristiana, no es sin duda más que la Biblia. La Biblia es el libro por excelencia. Amén. Y la Biblia es una biblioteca. ¿Por qué biblioteca? Porque nosotros cuando vamos a una biblioteca, ¿qué encontramos? Una cantidad de libros. Hay muchos libros. La Biblia también, es una biblioteca, donde cuando abrimos la Biblia encontramos en medio de ella muchos libros que hablan en algo, ¿verdad? Habla acerca de Dios. Es un libro inspirado. Y tiene 66 libros esta biblioteca. En ella hallamos todas las ciencias, como la biología. También encontramos literatura, matemática, y podemos continuar. Y sobre todas las cosas, la Biblia es la madre de todas las ciencias. Amén. Es la madre de todas las ciencias. ¿Cuál es la madre de todas las ciencias? La teología, porque habla de Dios. Otros escritores interpretaron el significado de teología como el estudio de Dios. Porque ¿qué es la teología? Teo viene de una palabra griega, teo, y luego viene otra palabra que es logos. Teo es Dios y logos es el estudio. Es decir, el estudio acerca de Dios es la teología. Y la teología es la madre de todas las ciencias. Dios es el supremo autor de la misma. Amén. Además, nos da a entender por medio de la Biblia, sus planes que Él tiene con usted y conmigo. Los planes que tiene en este mundo. Ahí podemos encontrar cuál es el propósito por cual Dios, el autor, creó, ¿verdad? Y nos dio la Biblia, nos dio la palabra a nosotros. Y por medio de ello podemos entender, ¿verdad?, la voluntad hacia el hombre y la voluntad hacia el mundo. El tema central de todo lo que podemos encontrar en ella es la redención de nuestros pecados y la vida eterna. Hay un escritor, dos escritores de un libro de teología de la Iglesia Nazareno, se llama Purkiser y Taylor, y son también autores de la introducción al Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y en este libro que ellos escriben, que es titulado Dios, Hombre y Salvación, está bien puesto el título, ¿sabe? Porque tanto estos escritores resumen por qué fue que Dios escribió la Biblia. Ese libro resume el tema central de la Biblia. ¿Cuál es el tema de la Biblia? Él dice, porque la Biblia, en ella podemos encontrar Dios en busca de los hombres. Amén. Dios, hombre y salvación. O sea, Dios primero se da a conocer, se revela por medio de las Sagradas Escrituras, con un propósito, salvación. Un propósito de salvación a los hombres, ¿verdad? Redención y vida eterna. Ese es el tema de la Biblia en general, hablando, ¿verdad?, resumiendo para qué fue escrito.
Y también nos da, no solamente podemos encontrar eso, sino también que podemos encontrar fortaleza por medio de ella, fortaleza espiritual y dirección en las decisiones para los que estamos haciendo su voluntad. A que la Biblia es el libro más maravilloso ante todos los demás libros. Amén. En cuanto a las Sagradas Escrituras, hermanos, nuestra iglesia, la Iglesia del Nazareno, tiene una confesión, o sea, tenemos del manual, tenemos la página 27, lo que creemos como nazarenos. Y mire lo que dice: creemos en la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras. O sea, nosotros creemos en la totalidad de la inspiración de la Biblia. Es decir, por los cuales entendemos que los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, el conjunto de todos, dados por inspiración divina, revelando infaliblemente la voluntad de Dios respecto a nosotros en lo necesario de nuestra salvación. De manera que no se debe de imponer como artículo de fe de ninguna enseñanza que no esté en las Escrituras, en ellas. Amén. ¿Y qué es lo que quiere decir con este artículo de fe cuando decimos que creemos en la inspiración plenaria de los 66 libros? Porque hay escritos que tienen más de 66 libros. Hay escritos que tienen menos de 66 libros que contienen la Biblia. La Vulgata Latina no tiene 66 libros, tiene tienen los libros apócrifos y deuterocanónicos. Pero nosotros entendemos que la Biblia, como inspiración, tenemos 66 libros, ¿verdad? Tenemos 39 en el Antiguo. ¿Y cuántos en el Nuevo? 27. Amén. 27 libros en el Nuevo y 39 en el Antiguo. Y cada uno se subdivide por profetas, ¿verdad? También en otro idioma, ¿verdad? En los hebreos, los Nevim, los Ketuvim. Está hablando de los profetas. Está hablando de los libros históricos. Tenemos también profetas menores, profetas mayores, libros históricos. Tenemos poéticos también, libros poéticos. Amén. En el Nuevo Testamento tenemos libros históricos, tenemos los evangelios, tenemos libros proféticos. Amén. Igual en el Antiguo Testamento tenemos los profetas mayores y menores, ¿verdad? Tenemos el Pentateuco. Y esas son las subdivisiones de ella misma. Y por eso hablaba un poco de que la Biblia también, en ella encontramos literatura. Amén. Porque en ella podemos encontrar un poco, ¿verdad?, en la forma en cómo se escribe un salmo. Cómo se escribe, por ejemplo, que si usted lee los salmos se va a ver que habla unas grandes verdades, pero de una forma poética. O Job, usted lee Job y va a encontrar también la forma poética de describir una realidad. Por ejemplo, cuando viene Satanás delante de Dios, ¿verdad?, a pedir a que pruebe a Job. Y si usted lee la forma en cómo está escrito, es una forma poética. Pero no es así cuando usted lee un libro, por ejemplo, histórico. Es distinto, ¿verdad? Y de esa forma también tenemos de interpretarla según ¿verdad?, podemos ver en la literatura. Pero también creemos en su inspiración plenaria o completa de esos 66 libros, pero también hay algo a recalcar y que lo voy a estar hablando ahora, más adelante, porque llegaré del discipulado hasta un punto y luego explicaré hasta dónde llegué con el discipulado, ¿verdad? Lo voy a expandir un poco más. Y también nosotros, como artículo de fe, no solamente creemos en la inspiración plenaria de esos 66 libros, sino también que creemos en la revelación infalible, o sea, sin error, de la voluntad de Dios. Y aquí es el punto. ¿Qué entendemos por la infalibilidad de la escritura, de las Sagradas Escrituras? O la inerrancia, ¿verdad? Sin error. Ahora, aquí es cuando hay otras denominaciones creen en la infalibilidad, en la totalidad de las Sagradas Escrituras. Y ahí estamos cerrando un poco. Porque la Escritura contiene errores. Y ahora, ¿en qué nosotros creemos en la inspiración plenaria, completa de ella? Con respecto a nosotros, en lo necesario para nuestra salvación.
Es decir, la Biblia fue escrita con un propósito y ese propósito no tiene error, es pleno. La inspiración por cual fue escrita la Biblia es completa, no contiene error. La Biblia no fue escrita para enseñar a las personas cómo se creó el mundo. Por ejemplo, para poner un ejemplo, la Biblia no se va por esas ramas que la gente quiere saber otras cosas, ¿verdad? La Biblia tiene un propósito. Un escritor escribe un libro con un propósito. Un historiador escribe libro de historia, no escribe un libro de poesía en medio de un libro de historia. No va a hacer un surtido de temas, ¿verdad?, sobre un mismo propósito. La Biblia tiene un propósito, y lo decía ahora, un tema. Y el tema central es Dios revelado al hombre para hacer ver la condición de los hombres, para traer salvación a los hombres. Dios, hombre y salvación. Dios salvando a los hombres. Ese es el tema. Y con respecto a ese tema, al tema de nuestra salvación, de nuestra redención, no contiene error. Pero con respecto a los errores de ortografía, errores de traducción, contiene. Y lo vamos a ir viendo ahora. Más adelante, ya llegaremos ahí. La Biblia es la palabra de Dios, amén. Ella es la palabra de Dios. Cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, significa que obviamente hay un autor divino detrás de todo el proceso de confesión de la Biblia, el cual estuvo inspirado por medio del Espíritu Santo y los escritos humanos escogidos. Y los escritores, humanos escogidos. Es decir, Dios usó a estos hombres, y Dios inspiró, ¿verdad?, a estos hombres a escribir. El propósito de revelarse o darse a conocer ya estaba en la eternidad. No es un plan B ni un plan C, es un plan eterno. Dios revelándose a los hombres. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de Dios. La Biblia es como Dios ha dado a conocer su carácter a los hombres. Porque nunca la profecía, dice 2 de Pedro 1:21, fue traída por voluntad humana. No fueron estos hombres que escribieron porque quisieron escribir, sino que la voluntad nace en la eternidad por el Dios que adoramos. Porque la profecía no fue traída por voluntad humana, hermanos. Nunca fue traída, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fueron tomados, gobernados por el poder del Espíritu Santo, y Dios los utilizó, un medio humano, para poder traer las Sagradas Escrituras e inspirarlos. Y vamos a ver cómo fue eso, cómo fue el proceso de la inspiración. Ahora, por eso no quiero irme solo en el discipulado y explicar hasta donde yo llegue, para que podamos entender. La Biblia ha sido confeccionado por la voluntad de Dios, como hemos visto. Él inspiró aproximadamente a los ¿cuántos escritores podemos encontrar en la Biblia? Tenemos 66 libros, pero esos 66 libros los escribieron hombres que fueron inspirados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántos hombres fueron? Aproximadamente 40 escritores. Ahora, y los guió también. Es decir, ellos en cada letra, en cada escritura que ellos pasaban, ¿verdad?, fueron guiados. Fueron guiados mientras ellos escribían sus propias palabras, lo que Dios quería que dijeran. Es decir, ellos no escribieron porque yo voy a poner esto porque es lo que pienso acerca de Dios. No es así, sino que ellos fueron tomados, y cada palabra que ellos escribieron fueron guiados y escribieron lo que Dios quería que escribieran. Además, podemos afirmar que la Biblia es la palabra de Dios por completo, en su totalidad, con respecto a lo que concierne a nuestra salvación, ¿verdad? A nuestra salvación es completo, lleno, a lo cual no es necesario añadir ni quitar nada de ella. ¿Qué declara, por ejemplo, en Juan, en su libro profético? A ver, Juan, ¿cuántos libros escribió? El apóstol Juan, el más pequeño de los apóstoles, el que siempre estaba al regazo de Jesús, al que le llaman el discípulo amado, el quien escribió uno de los evangelios. ¿Y qué más? Ya le doy pista. Un evangelio, y luego tres cartas, y luego hay un libro profético, estando en la isla de Patmos,
¿verdad? Dios le reveló, ¿verdad?, lo que había de venir, lo que era, lo que es y lo que habría de venir. Y él escribe el libro de Apocalipsis. Y en este libro, en Apocalipsis 22, del 18 al 19, ¿se acuerdan? Si alguno añadiere o quitare, ¿qué dice? De la palabra, o sea, de la Biblia, Dios traerá las plagas y quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las promesas de este libro. Amén. Ninguno puede añadirle ni quitarle. Y tristemente lo hemos visto, ¿verdad? Que hay iglesias y denominaciones que le quitan o le ponen, ¿verdad? Como los testigos de Jehová, los mormones, ¿verdad? Cada quien hace de ella como quiere. Y como hablábamos ayer, ¿verdad? Que a veces nosotros hacemos de ella un menú. Me gusta, como decía, ¿no? Jehová es mi pastor, y lo abrazamos el texto porque para mí es una bendición. Jehová te bendecirá en todo lo que y te prosperará, y empezamos a coger los versículos, pero vive en santidad, no me gusta, y empezamos a hacer de un menú. A la final, ¿qué hacemos de la Biblia? 3 páginas. De 66 libros, terminamos con 4 páginas, hacemos nuestra Biblia. Y es lo que ha sucedido hoy día con las iglesias, ¿verdad? En muchas denominaciones que añaden y quitan porque quieren que la Biblia se amolde a su perspectiva, a su ideología de lo que ellos estén, o en su condición. Amén. Pero ¿qué podemos aprender acerca de esto? Ahora terminamos y llego hasta aquí con el discipulado. Y ahora, antes de dar comienzo, quiero hacer unas breves preguntas participativas. Y primera pregunta que quiero hacer es: ¿por qué crees que la gente lee la Biblia? Lisbe, a dedocracia. ¿Por qué crees que la gente lee la Biblia? ¿Cuál es la razón? Para aprender más de lo que se habla en la Biblia, de lo que hizo Dios. Para aprender más de la Biblia y de lo que hizo Dios. Amén. Blanca, la misma pregunta. ¿Por qué cree que la gente lee la Biblia? ¿Por qué cree que la gente lee la Biblia? ¿Por qué la lee? Porque para poder, pues, como dijo Lipe, entender, y porque a través de ella nos enseña lo que Dios los ha dejado escrito, pues. Y para aprender también, porque hay cómo comportarnos, cómo orar, los enseña cómo orar también. Amén. ¿Verdad? Sí. Y bueno, vale. Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que hace que la gente quiera o no quiera leer la Biblia? ¿Qué es lo que hace que la gente quiera leerla, el que quiere, o también la gente que no quiere leerla? ¿Qué es lo que hace? Arely. Sí. Bueno, ¿qué es lo que hace que la gente no quiera leerla? Cuando no la quiere leer es porque ya ha habido un entendimiento y sabe que la Biblia es la palabra de Dios, aunque no la tenga profundizada, pero no quiere leerla para no descubrir, porque dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, te sirve para condenación o para salvación. Entonces el mismo entendimiento hace no leer porque te está diciendo lo que estás haciendo mal, entonces no la quiere leer para no descubrir que estás mal. ¿Y qué hace leerla? Cuando ya tienes el entendimiento, queremos leerla para conocer de Dios, o muchos la leen para llegar a conocer a Dios, porque hay gente que nadie les ha hablado, pero como oyen escuchar, hay gente que la estudia y la lee para llegar a entender y conocer, porque hay gente que quiere saber si verdaderamente está Dios, entonces hay gente que la estudia sin que le hayan hablado para conocer y descubrir el misterio, que para ellos es un misterio. Amén. ¿Otra opinión? A ver si hay alguien más. ¿Por qué creen que la gente quiere leer o no quiere leerla? ¿Merari? Pues prácticamente de lo mucho que dijo la hermana tiene razón, y también yo creo que hay personas que la leen
por hobby también, Sí. ¿no? Porque hay personas que, digamos, en el mundo secular la ha leído porque le gusta la lectura y pues la ha leído simplemente. Entonces también está la forma que nosotros la leemos pues para crecer, ¿no? Espiritualmente, y también por diversas formas, no sé. Ahora la otra pregunta, ¿por qué crees que la gente no quiere leerla? Por eso, porque nos demanda mucho la Biblia. Entonces, creo que simplemente el que está lleno del Espíritu Santo es el que cumple eso. Entonces, nos pone entre la espada y la pared. Entonces, por eso yo creo. Por las demandas. Porque, ajá, Ujú. exactamente. Tú dices por las demandas. Elizabeth, o mami, como dice Elizabeth, ¿por qué cree que la gente no quiere leer la Biblia? Bueno, voy a tratar de no decir lo mismo. Sí, por eso pregunto la misma pregunta a todos para encontrar otra Sí. respuesta. Pues si hablamos de la gente secular, Sí. pues ¿por qué no quiere leer la Biblia? Simplemente porque no quieren saber de Dios, Ajá. porque saben que es la palabra de Dios. Sí. Hay mucha gente que no quiere saber de Dios. Ujú. Y en la Ahora, perspectiva de la iglesia. dentro de la perspectiva de la iglesia, Sí. ¿por qué? Porque está distraída, Ujú. porque está más abrazando el trabajo, la vida secular. Y O puede también tener miedo a las demandas también. sí, sí, pero en ese sentido, claro, y como han dicho, tienen El miedo a las llamado, demandas, al al llamado, porque saben que hay un llamado, Sí. ¿vale? Pero sí, mucha gente está distraída, Ujú. aunque ya ha sabido la palabra y sabe que hay demandas, y muchos pues le huyen a las demandas. Ahora, el que le gusta, el que quiere leer la Biblia, bueno, voy a llevarlo a mi vida personal. ¿Por qué nos gusta leer la Biblia? Y a muchos, porque la Biblia es la que nos santifica. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra y estamos a sola con Dios, el Espíritu Santo se encarga de ello. Y allí encontramos libertad. Cuando nos sentimos agobiados, yo voy a la palabra y yo allí siento esa tranquilidad, esa paz. Cuando has perdido un ser querido, por ejemplo, ¿no? Y podríamos decir muchos ejemplos. Amén. Y ahora otra pregunta que quiero hacer, Mano Wilson, vale. ¿Qué es lo que hace más difícil para usted leer la Biblia con regularidad, constantemente? ¿Qué es lo que más le dificulta a usted leerla constantemente? Buenos días, Dios le bendiga a cada uno, hermano. Amén. Pero estoy convencido de que, bueno, voy a hablar a título personal, ¿no? Sí. En mi casa siempre estuvo la Biblia, pero ha sido como un lujo, ¿no? Estaba como una decoración en el centro de la casa, ¿no? Pero nunca hubo alguien que nos inculcara, empezando por papá y mamá. Ha sido ahora ya a la vejez que hemos venido a conocer, a más acercarnos a Dios con todo nuestro corazón. De niños nos educaron a la vida cristiana, pero del otro lado ¿me entiendes? Sí. Y me aprendí de la edad de los 5 años el Padre Nuestro, y a rezar, a acostarme y a levantarme. Pero no a la vida que ahora llevo. Pues he visto un documental, perdón que me salga de contexto a la pregunta, pero que a los niños los bautizan chiquitos sin tener conocimiento a dónde nos llevan. Y lo vine a aprender ahora adulto, ¿no? Sí. Con mis hijos, en especial Carlos Iván, ¿no? Es con la misma escritura, ¿no? También. Sí, sí. Entonces creo y estoy convencido que es falta de educación de nosotros los padres, de llevar a una vida correcta a nuestros hijos y a las personas. Dentro de la otra pregunta, que por qué no cogemos la Biblia o leemos la Biblia Con regularidad. con regularidad, porque somos un poco descuidados y falta de tiempo dedicarles el amor que se merece nuestro Dios. Amén. Amén. Hermana Aura,
¿Por qué cree usted, bueno, personal, es una pregunta para usted, qué es lo que le hace a usted más difícil leer la Biblia con regularidad, constantemente? Dios les bendiga. Bueno, yo para mí sería falta de amor, falta de poner, ¿verdad?, dedicarle ese tiempo a Dios, que sabemos que Dios es el que nos da la vida, pero no le agradecemos en su totalidad, ¿verdad? Y digo yo que por falta de obediencia siempre tenemos un pero, es decir, o lo dejamos para más luego y hacemos esto y siempre vamos dejando, digamos, la Biblia ahí a un ladito. Y ya cuando ya miramos después, se nos hace tarde, decimos, bueno, solo un versículo y ya. Sí. Entonces es como que es esa falta digamos, de amor, de dedicación, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Nadie más para poder avanzar? Yo quiero, con lo que decía, El micrófono. que por qué ¿cómo es la pregunta? ¿No leemos la Biblia ¿Por qué con no leemos la regularidad? Biblia con regularidad? Parte primero es una enseñanza, porque yo me acuerdo que siempre nosotros leíamos un libro casi, lo volvíamos a leer y leer hasta que entendíamos con mi mamá todos los días. Y ahora pues si uno no está conectado, sino como decía la hermana, tiene que estar uno conectado con Dios para necesitar, porque ayer la enseñanza decía, como el niño que busca la leche, pues es igual, cuando uno está conectado, uno busca todo lo que es la atmósfera de la enseñanza, o buscas cómo invertir tu tiempo leyendo y siempre con alabanza, con una enseñanza bíblica. Ahora tenemos todos los medios, sí. Entonces tenemos que estar conectados y desear nosotros avanzar como cristianos para poder tener la enseñanza cada día en la parte como nuestra vida diaria, así como alimentamos el cuerpo, tenemos que alimentar nuestra vida y tenemos que estar conectados con Dios para necesitar, para añorar y buscarla por nuestra propia cuenta cada día, como Amén. parte de nuestro devocional. Amén, amén. Amén. Vamos a continuar ahora. Hemos llegado con el discipulado hasta aquí y vamos a explicar un poco acerca de lo que hasta donde hemos llegado. Amén. Y bueno, ¿por qué creemos en las Sagradas Escrituras? Vamos a ver un poco de la redacción y la preservación de ella misma. Tenemos en Mateo 24:35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué dice? No pasarán, sus palabras permanecen. Se verá pequeño, no lo pude hacer más grande, pero mire, ahí en la introducción podemos ver que en la Biblia vienen del griego biblión, es una palabra del griego biblión, que significa una colección de libros, como decíamos, ¿verdad? La Biblia cristiana en su totalidad contiene 66 libros, 39 como dijimos hace un momento en el Antiguo, 27 en el Nuevo. También tenemos la versión Vulgata Latina de la Iglesia Católica, que contiene los libros apócrifos o deuterocanónicos. Ahí tengo los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Mire, tenemos en el Antiguo Testamento la Iglesia Católica, ¿cómo se llama la Biblia de ellos? Vulgata Latina. ¿Y quién fue el autor, o sea, el que hizo la traducción? San Jerónimo, así se llamaba, San Jerónimo. Y él fue el que hizo esta Biblia, o sea, no la hizo, sino que la tradujo, ¿verdad? Del latín de los idiomas originales al latín. O sea, por eso la Iglesia Católica tiene la Biblia en latín. En la Edad Media solo los curas y ellos podían leerla, porque solo una persona de letras podía entender la Biblia. Normalmente el pueblo no podía entender ese idioma, el latín, entonces solamente los que estudiaban latín en la Edad Media podían entender la Biblia. Fue cuando ya vemos la Reforma con Lutero, ¿verdad? Y lo traduce al alemán. Fue la primera traducción al alemán y luego otros traductores. Pero tenemos la Vulgata Latina, que no es la primera traducción, lo dejo claro, ¿verdad? No es la primera traducción. Pero al idioma más cercano al español, que es el latín, fue la Vulgata Latina. Y tenemos primero y segundo de Esdras. Mire, la Biblia Vulgata. Tiene a Tobías, tiene a Judith, tiene adiciones a Esther. Nosotros tenemos a Esther, pues tiene adiciones a Esther. Tiene la sabiduría de Salomón,
Eclesiástico o sabiduría de Sirach, es lo mismo, eclesiástico o sabiduría de Sirach. Baruch también, ese es del antiguo. El canto de los 3 hebreos sigue siendo el antiguo. Oración de Manasés, primero y segundo de Macabeos, que habla incluso de la revuelta de los macabeos y todo, ¿verdad? De Judas Macabeo, cómo fue esta revuelta, que es interesante la historia. Eso fue en el tiempo, los 400 años antes de empezar el Nuevo Testamento, entre el Antiguo y Nuevo Testamento, el tiempo de los macabeos. Con el reinado de Alejandro Magno, con el gobierno, o sea, el imperio griego. Tenemos también la Iglesia Católica, contiene estos libros apócrifos y deuterocanónicos. Eso les he mostrado algunos del Antiguo Testamento. Los 66 libros que contiene la Biblia cristiana, nuestra Biblia, estos escritos transcurrieron transcurrieron en 300 años y aproximadamente 1500, ese es el aproximado, 1500 años en su totalidad. Cuando digo 1500 es desde el primer texto de la Biblia hasta el último. Cuando hablo de 300, 300 tenemos ahí que fueron escritos en el transcurso de 300 años, que eso lo vamos a ir viendo ahora, lo voy a ir explicando. La Biblia es una colección de libros inspirados por Dios. Ahí tenemos segunda de Timoteo 3, 16 al 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, no una parte, toda, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es la inspiración? ¿Qué entendemos por inspiración? El método de Dios para revelar la voluntad de Dios a través de la Biblia. Eso es inspiración. Dios usó un método. ¿Cómo yo puedo darme a entender a los hombres? ¿Entienden? ¿Cómo Cintia, cómo Carlos me puede llegar a entender? Y Dios usó el método, en este caso la Biblia, la Escritura. O sea, un Dios Dios es espíritu, es un Dios eterno, que se mueve en lo sobrenatural, y nosotros en lo natural, Él usó nuestros propios medios, nuestro propio conocimiento, nuestro propio desarrollo, nuestros propios medios para poder revelarse. ¿Y cuáles son nuestros medios? La escritura, ¿verdad? El poder agarrar un boli, ¿verdad? Y empezar a escribir y leer. Esos son nuestros medios. Dios usó nuestros medios para darse a conocer. Incluso usó a los hombres, ¿verdad? Y los inspiró. La respiración de Dios estaba, hermanos, en cada escritura. Cuando habla de la inspiración, y la inspiración de Dios es Dios, ¿y qué es inspirar? Hacia adentro, ¿no? Pero usted sabe que después de una inspiración hay una aspiración. Antes de que haya palabra, antes que yo emita palabra, tengo que inspirar. Si yo no inspiro, no podré emitir palabras. Tiene que haber aire. Es decir, el aire, el ruach, el Espíritu de Dios estaba detrás de cada escritura, de cada escrito de estos hombres. Es decir, el respirar, el inspirar de Dios estaba en los hombres como nosotros, que Dios estaba utilizando para poder escribir y revelarse a nosotros. Como la respiración de cada hombre está en sus palabras, haciendo que ella sea el vehículo de su pensamiento. Ahí él tiene el escritor móvil, se llama. La Biblia, ¿cómo fue escrita la Biblia, hermanos? La Biblia como palabra escrita se inició por la labor de Moisés, quien escribió el Pentateuco, o conocido como la Ley. Aquí tengo un gráfico que me ha costado bastante hacerlo, pero bueno. La Biblia, una colección de libros inspirados. Mire, la Biblia, ¿cómo fue escrita? Como hacíamos la pregunta. Primero tenemos aquí, creo que está aquí en la parte de la creación, ¿verdad? O aquí, en la parte verde. En este lado está, ¿no? Tenemos aquí 400 años, ¿verdad? Antes de Cristo, 4000, años antes de Cristo. Luego seguimos avanzando en la línea temporal. Mire, Jesucristo está aquí, ¿verdad? Aquí por lo menos está la cruz. Más aquí sería nuestro tiempo, la era de la iglesia. Entonces, más adelante del último que está aquí, el 95, sería lo siguiente, el tiempo de la iglesia. Entonces tenemos la creación 4000 años antes de Cristo. Luego avanzamos un poco. Ese es un tiempo que se desconoce, que no tenemos mucha información de esos 4000 años. Luego avanzamos y tenemos el diluvio, y data la fecha más o menos aproximada donde fue el tiempo del diluvio, que estamos hablando de 2300 años antes de Cristo. No de nosotros, no de nuestro tiempo, sino que
Jesús, hace 2000 años fue lo de Jesús, pero de Jesús atrás, antes, se está hablando de 2300 años antes de Jesús, de la crucifixión, tenemos el tiempo del diluvio. Luego tenemos ya 2000 años, tenemos a Abraham. Es decir, cuando Dios llama a Abraham, y la historia de Abraham, estamos hablando que se data en la fecha más o menos del 2000 años antes de Jesús. Luego avanzamos un poco más con la línea temporal y nos vamos acercando un poco más al tiempo de Cristo, ¿verdad? Su muerte y resurrección. Y tenemos en el año 1400 y tenemos a Moisés. Pero Génesis habla del principio, cuando Moisés fue el primero que escribió. ¿Se da a entender? ¿Me entiende? El primero que escribe en escritura, en papiros, fue Moisés. Fue el que escribió el Pentateuco, el que conocemos como Pentateuco. Entonces, ¿cómo se escribió Génesis, Job, que son libros antiguos, ¿verdad? Podemos hablar de Génesis, Éxodo, Levítico, el Pentateuco que escribió Moisés. ¿Cómo está eso? Porque tenemos que entender una realidad, y es que la Biblia primero fue oral. Ese fue como fue Dios revelándose. Y algo que hacían los hebreos era que eran muy consistentes en mantener, no era como nosotros jugamos el teléfono roto y dijo mamá te ama y terminó diciendo otra cosa, ¿verdad? Sino que por eso dice Pablo que a los judíos se les dio las promesas, a ellos se les dio, ¿verdad?, la ley, a ellos se les dio toda la responsabilidad, podemos decirlo, ¿verdad?, para resumirlo un poco. Fueron los judíos, y ellos hasta el día de hoy pueden mantener las escrituras. Ellos no ponen ni quitan, ellos son muy conservadores en eso. Es decir, de que la ley oral, esa ley de todo lo que habla de Génesis, Éxodo, Levítico, todo eso ya estaba, pero oral. Y contaban, y una de las leyes, ¿se acuerdan? Y vuestros hijos contarán a vuestros hijos, vosotros a tus hijos, y esa era la tradición, como ellos mantenían la ley, ¿vale? Era oral, no era escrita aún. Todo este tiempo del tiempo de Abraham, que es donde empieza el Génesis, de los 4000 años ya no, porque la Biblia no habla acerca de eso. La Biblia lo único que muestra es en el principio, en the beginning, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero en el principio no sabemos cuánto tiempo, y aproximadamente ponemos que se cree que son entre 4000 años. 4000 años es ese tiempo nublado y que no se sabe, ¿verdad? Que dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y luego que Dios puso orden, ¿verdad?, por el Espíritu de Él. Es un tiempo que no de 2 días, 3 días, es el tiempo de miles de años. Ese es un tiempo desconocido, pero del tiempo de Abraham ya tenemos el Génesis, porque Génesis empieza a hablar de la historia de Abraham, un poco antes de Abraham, no tan justo, ¿verdad? Habla incluso, el diluvio también, tenemos el tiempo del diluvio ahí. Son los principios de la historia del hombre. Luego, en el tiempo de Moisés, ya con Moisés, ahí como lo he puesto yo, es la ley escrita. Ya Moisés escribe toda la ley oral que le llegó a él y a su tiempo, ya él lo escribe en papiros y como conocemos, ¿verdad?, los materiales. Luego tenemos el tiempo de David, luego nos acercamos más, sería para allá, tenemos el tiempo babilónico, luego el tiempo de Malaquías, que es en el año 400 años antes de Cristo, que es el periodo no me sale la palabra, entre testamentos, ¿verdad?, entre Antiguo y Nuevo Testamento. Vale, entonces esos 400 años es el tiempo de Malaquías, o podemos decir el tiempo de los macabeos, ¿verdad?, entre Malaquías y Mateo, ¿verdad?, el primer libro del Nuevo Testamento. Aunque en principio en orden fue Marcos, ¿verdad?, el que escribieron, pero bueno, para que entendamos que fue ahí. Luego tenemos el tiempo ya del tiempo de Jesús. Ahí tenemos la línea, ¿verdad?, el periodo de intertestamento, que tenemos una línea blanca, creo, ahí lo verán, y ahí está ese periodo, que es el periodo de los macabeos. Sería bueno que les explicaras a los hermanos de esa línea blanca que tienes ahí, entre Malaquías y Mateo, ¿qué es lo que significa? Sí, es lo que estoy explicando ahora, que es el tiempo entre Malaquías. En nuestra Biblia tenemos 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, ¿verdad? Entre el Antiguo y Nuevo hay una página blanca, tiene un símbolo, no está por estar también.
Eso nos recuerda de que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay 400 años. ¿En qué? En que Dios paró de escribir libros inspirados. El último libro tenemos en el libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un tiempo de 400 años. Y ese tiempo eso no voy a hablar un poco de los macabeos porque se van a confundir, pero son 400 años. Es un tiempo de silencio, se le dice porque no hay escritos. El primer escrito que hubo ya después de Malaquías es Mateo, es Marcos, es Lucas, es Juan. Pero entre ese tiempo no había inspiración de libros inspirados por Dios, libros, si no tendríamos un libro en medio en esa hoja, no sería una hoja en blanco, sería un libro, ¿vale? Luego tenemos la venida de Jesús, estamos hablando del año 30, ¿verdad? Del año 3, perdón, Cristo, y luego tenemos al año 30, del año 3 al año 30, ese es el aproximado, ¿verdad?, del tiempo de Jesús, el tiempo de Él. Luego tenemos otra línea ahí, el año 95, y ya pongo yo fin. ¿Por qué 95? Porque el último que escribió, ¿se acuerdan? Lo acabamos de mencionar, era el discípulo amado, el más pequeño de los apóstoles, escribió un evangelio, escribió 3 epístolas y luego concluyó el último libro y dijo, no añadan, no pongan, no quitan nada de ningún libro más, porque ya se termina el canon, se termina la inspiración, ya no más libros. Y es Apocalipsis, y es el apóstol Juan, ¿verdad? Por eso se pone y se data entre el año 95, porque se cree que él no murió en la olla hirviendo cuando fue perseguido los apóstoles, lo metieron en una olla hirviendo de aceite, pero él no muere. Él queda vivo, luego fue desterrado a una isla llamada Patmos y Dios le revela Apocalipsis. Y fue este libro el cual después él escribe. Y se data que este libro fue escrito en el año 95. Por eso ese es el tiempo. Y entre la primera fecha hasta la última de Juan estamos hablando de 1500 años en el tiempo de escritura de la Biblia, el proceso de la escritura. Amén. También tenemos la Biblia, los libros inspirados por Dios. La Biblia, ¿cómo nos llegó? Ya hemos ido viendo cómo ha ido llegando. La invención de la imprenta por John Gutenberg. Ya es el proceso ya el tiempo podríamos decir, de las traducciones, ¿vale? De las traducciones y cómo llegó al habla hispana. Cuando hablo de habla hispana, hablo a toda lengua que habla español. El proceso de copiado y traducción de las escrituras. Vamos a ver un poco de esto. La Biblia y sus resultados de un arduo y concienzudo trabajo. Amén. Fue un arduo trabajo. Hemos visto cómo la Biblia llegó a los hombres, pero ahora vamos a ver cómo llegó al habla hispana, a nosotros. El papiro o el pergamino era uno de los materiales que se usaban antes del tiempo de Jesús para escribir los escritos. También existían los amanuenses. Los amanuenses son los escribas, los escritores. En la Biblia a veces le dicen escribas. Es lo mismo, amanuenses. Y ellos escribían lo que los apóstoles dictaban. Es decir, no es que Pablo escribía solo algunos textos que dice con mi puño y letra, ¿no? Escribe, eso firma. Pero todos los escritos de los apóstoles y los profetas y de todos era por medio de un escriba, de un amanuense. Y él dictaba como yo estoy hablando y él va escuchando y va escribiendo todo lo que yo voy diciendo, ¿vale? Lucas, el doctor Lucas, cuando escribe, por ejemplo, Hechos, que fue el escritor de Hechos, él fue el que narra la historia, pero él tiene a un amanuense que escribe, ¿verdad? Amanuense que escribe los escritos. Y estos mismos eran los encargados también de dar la carta o libro para mandarlo a la iglesia correspondiente, ¿verdad? Los materiales ya lo hemos visto también. Antes de copiar, mire cómo era la forma en copiar los escritos. Antes de copiar tenían que bañarse, ponerse ropa especial, o sea, lino fino. En la antigua hay una ley para eso también, cómo deberían de vestirse. Incluso antes de entrar al lugar santo, él lo dice en Levíticos. Los materiales tenían que ser consagrados y limpiados. El papiro o el material o los lápices que iban a usar iban a ser consagrados antes de escribir. La tinta tenía que ser de color negra.
La preparaban en base de una receta, secreta. La distancia entre una letra y otra debía ser más del grosor de un cabello. Mire, no debía ser más del grosor de un cabello. Escribir en columnas en cada línea o reglón de una columna tenía que haber 30 letras. Cada columna tenía que tener no menos de 48 ni más de 60 renglones. Era muy riguroso. Cuando escribían el nombre de Yahvé, Jehová o Yahweh, tenían que cambiar de pluma y de tinta, porque Yahvé o Yahweh es el nombre sagrado de Dios. Algunos historiadores dicen que también tenían que lavarse las manos. Parar de escribir, lavarse las manos, cambiar de tinta, cambiar de pluma y escribir con mucho cuidado, en letras mayúsculas, el nombre de Jehová, el nombre de nuestro Dios. Nada debía de interrumpir al amanuense mientras copiaba el nombre de Yahweh o Yahvé. No debía haber ninguna interrupción. Tenían que poner mucho cuidado para que el texto copiado tenga el mismo número de letras, porque contaban las letras, eran contadas, por eso no cometían error. Las contaban el número de letras, contenido del documento original, porque ellos, recuerden, estamos hablando del documento original, ¿verdad? Si sobraba o faltaba algunas letras, ese pergamino o papiro era quemado. Una letra mal puesta o mal escrita, ese pergamino entero ya no valía. Y los pergaminos eran grandes. Antes escribían en pergaminos y era pura letra, no existía la imprenta. Imagínense lo riguroso y lo trabajoso que era hacer un escrito o escribir un evangelio, por ejemplo, el evangelio de Mateo, lo que tardarían. Los descubrimientos arqueológicos de las cuevas de Qumran en los años 1947 y en el 2005, que es reciente, he encontrado escritos. Y mire, la Biblia, me he pasado creo, que son los últimos escritos que se encontraron en estas cuevas de Qumran. Bueno, hasta ahí, y ahí terminamos con lo que sí, que es la conclusión. ¿Qué es lo que podemos hablar un poco, por ejemplo, de la invención de la imprenta, que solo lo mencioné? Gutenberg fue el que inventó la imprenta para tipo movible. ¿Quiénes lo sabían? De la invención de la imprenta, ando con gripe. John Gutenberg fue el que inventó la imprenta. ¿Y cómo era la imprenta tipo movible? Era unas prensas. En la parte de abajo se podían poner las letras de acero. Era una placa de acero plana. Y en la placa se ponían todas las letras del escrito que tú quieres escribir. Entonces, y arriba también, ¿verdad? Era una placa plana. Entonces, cuando ponían el material, el papel, bajaban la placa, la chapa, y aplanaba el papel. Entonces, claro, antes lo llenaban de tinta las letras, y aplanaba, y ya estaba el escrito. Y ya, si había un error, solo se quitaba la letra o el punto, la corrección, y se ponía y se corregía y ya está, y se volvía más rápido. Era un proceso mucho más rápido. No así como acabo de mencionar, los primeros escritores, letra por letra, y si fallaban en una, a quemarlo y volver a empezar de cero. Pero con la invención de la imprenta, con Gutenberg, se pudo traducir y hacer el material más rápido, ya como una fábrica, ¿no? Y el primer libro que se sacó al habla hispana en todo el mundo que habla español fue la Biblia. Ahora, ¿qué Biblia? La Vulgata Latina. Fue la de San Jerónimo, la primera traducción de San Jerónimo de los idiomas originales al latín. Y luego, siempre en el tiempo de la imprenta, fue la Casiodoro y Cipriano de Valera, que es otra historia. Ahora, conclusión. La Biblia es una colección de 66 libros, escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, cuyas enseñanzas y promesas nunca van a pasar. Debemos de vivir de acuerdo al propósito original de Dios y lo que ella nos enseña. Amén. Y concluyo. No va a dar tiempo para dar el papel que le he dado. Lo guardamos. Pero sí, para esto, pues este es un reto personal que lo pueden dar a cada uno. Y mire lo que dice. Lo leo yo para que lo puedan entender.
Hermano, no hace falta que lo rellenen si ustedes no aceptan el reto, porque es un reto, es un pacto que usted está haciendo no con Brian, ni con el pastor, ni con la iglesia. Es un pacto que usted debería hacer con Dios. Y ya es personal. Pone su nombre y luego lo va a poner aquí en el altar. Y lo leo. Dice, debido a que yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, si usted lo cree, si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, y porque yo creo que es suficiente no solo para mis problemas, sino también para mi salvación. Yo, y pone Brian, me comprometo a leer la Biblia, y pone los días que usted quiere. Sea consciente de lo que usted puede hacerlo. Y pone las veces las veces que quiere hacerlo a la semana. Una vez a la semana, bueno, lo pone una vez. 2 veces a la semana, bueno, 2 veces a la semana. Y pone, y ya el tiempo ya se lo pone usted. Bueno, ayer hablaba un poco, ¿verdad? Del reto 28, ¿se acuerda? 28. A veces la semana, algunas veces pone las veces que quiere hacer en la semana durante las próximas 3 semanas. Allá usted si lo quiere alargar. Es el propósito. Es el propósito, es lo que se quiere, ¿verdad? Que sea algo perdurable. Pero es un reto que le hago yo a usted. Hágalo por 3 semanas y ponga los días que quiera hacerlo la semana. Y elija un libro corto. Les voy a dar consejos. Por ejemplo, léanse del Antiguo Testamento, que les puedo yo recomendar: Proverbios, Salmos, ¿vale? Del Nuevo Testamento les puedo recomendar, por ejemplo, el Evangelio de Juan. Les puedo recomendar, por ejemplo, la epístola de Efesios, por ejemplo. Les puedo recomendar esas dos del Antiguo y 2 del Nuevo. Incluso Efesios es corta, tienen 6 capítulos. Pero léalo con intención, con que Dios te hable, ¿verdad? Y ese es el mensaje que quería traerles a ustedes, cada uno. Espero que Dios les hable por medio de la palabra, la escritura. Hemos aprendido de que ha tenido un largo trabajo y un proceso muy largo. Dios, si ha pasado todo esto, es porque Dios de veras le quiere y le ama a usted. Porque Dios de verdad nos ama y Dios quiere que le conozcamos. Amén. Y así vamos a estar puestos en pie para concluir. Voy a hacer esto, no pasa nada, si me permiten. Es un test rápido de 3 preguntas. De 3, es corto, para ver el nivel en cual han entendido. Vale, la Biblia se empezó a escribir con el apóstol Pablo. A. La Biblia se empezó a escribir con Jesús. B. La Biblia se empezó a escribir con Moisés. C. O la Biblia o todas son correctas. ¿Cuál dicen ustedes? La C, dice Elizabeth. ¿Usted? La C. ¿Que están de acuerdo todos? Ahí están las preguntas, ya. Directamente. ¿Cuál dices tú? ¿Cuándo se empezó a escribir la Biblia? La C. ¿Están de acuerdo? Vale. Sí, la C. Seguimos. Vale. Ahí está la siguiente pregunta. ¿La Biblia es de inspiración humana? ¿O los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo para escribir las Escrituras? ¿O todas son correctas? ¿Cuál es? La B. ¿Qué más? ¿Nadie más? Todos, vale. La B. Ahora, ¿la Biblia fue escrita en griego, inglés, hebreo? ¿O la Biblia fue escrita en hebreo, griego, español? ¿O la Biblia fue escrita en hebreo, arameo, griego? ¿O la A y la B son las correctas? La C dicen. Bien. Vale. ¿Los materiales que se usaron, cuáles fueron? Miren, lean. Papiro, lana de oveja, o piel de vaca o pergamino, o fueron papiro y pergamino, o la B es la correcta. ¿Cuál? La C. Amén. Ya está. Terminamos con una oración. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado. Señor, bendice, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos a comprometernos, Padre, a poder leer la palabra con objetividad y poder encontrar luz, Señor, y dirección en ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y así también pueden saludarse cada uno. Y vamos a orar para aprender. Amén. La hermana va a cantar un coro para recoger la vale. Mira. Dale a la hermana. Ahí en el micrófono por ahí andaba. Carlos, dale la micro.
Leo la oración. Gloria a Dios. Dios nos bendiga, hermano, en esta hermosa mañana. Vamos a orar por la ofrenda, ¿verdad? Para que sea Dios bendiciendo esta ofrenda y bendiciendo las manos que van a ofrendar.